Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amados hermanos y amigos, les saludamos nuevamente en el nombre poderoso de nuestro Señor. Les bendecimos, damos gracias al Señor por la oportunidad que nos regala una vez más el poder estar aquí, amados hermanos, para poder bendecirles, para poder transmitir un mensaje de esperanza, un mensaje de bendición para todos aquellos amigos y hermanos que en esta hora se estarán tomando el tiempo para escuchar la palabra de Dios, la cual es medicina para nuestros huesos, la cual es pan para el hambriento, aleluya. Todos aquellos que están hambrientos y sedientos, aleluya, aquí hay bendición, aquí hay alimento para los que están hambrientos y sedientos, hambrientos del pan de vida, la cual es la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es una bendición poder estar aquí nuevamente. Gracias al Señor que nos permite poder transmitir desde aquí una vez más y poder predicar, amados hermanos, este mensaje que será de mucha bendición para sus vidas, para las vidas de aquellos hermanos y amigos que nos estén viendo y escuchando en esta hora. Saludamos a todo el pueblo santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, recordándoles que la venida de Cristo está a las puertas y que pronto volaremos hacia el reino de los cielos. Por lo tanto, es menester, es necesario estar preparados, velando cada día cómo estamos viviendo delante de nuestro Dios, porque en cualquier momento sonará la final trompeta y todo aquel que esté preparado volará a heredar la vida eterna, la cual está prometida para todo aquel que se mantenga fiel, para todo aquel que luche hasta el final, para todo aquel que luche hasta la muerte. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hasta este día nos ha sostenido con su mano poderosa y podemos gritarle al diablo que estamos en victoria, no porque seamos fuertes, sino porque Dios nos da la fortaleza. Él es el que nos da la fortaleza, Él es el que nos sustenta, Él es el que nos ampara en nuestros momentos difíciles, en los momentos de debilidad, en los momentos de angustia, en los momentos de tribulación. Él es el que nos ayuda y nos levanta. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Así que en esta hora les animo en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, nuestro Señor, que no se pierda el mensaje que traemos para usted, el cual lo estaremos predicando bajo el tema Viviendo el verdadero evangelio. Ese es el tema que traemos para esta tarde. Vamos a dar lectura entonces a la palabra de nuestro Señor Jesucristo, la cual la encontramos en la carta a los Gálatas, capítulo 1, versículos 6 al 7. Estaremos leyendo dos versículos y conforme vayamos desenvolviendo el mensaje vamos a estar tocando otros versículos bíblicos. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que la palabra la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, tu Hijo amado, Señor, rendimos delante de tu presencia toda adoración, Padre Santo. Exaltamos tu santo y bendito nombre, Señor. Tú eres el único Dios digno de honra, digno de alabanza y de adoración. El Dios de la sabiduría, el Dios de la ciencia, el Dios de la inteligencia, el Dios de la fuerza, de la riqueza. Oh Padre Santo, cuán grande es tu nombre. En esta hora, Señor, derrama de tus bendiciones sobre aquellos que estén escuchando y viendo, amado Dios, este mensaje, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, Señor. Si hay alguno enfermo, tu mano poderosa, amado Dios, le toque. Tu mano poderosa sane todo enfermo en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, tu Hijo amado, Señor. Si hay alguno triste, si hay alguno, amado Dios, que esté cansado, Señor, dale fuerza en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Te damos gracias, Padre Santo. Ayúdanos
que tu palabra, amado Dios, que prediquemos en esta hora, sea palabra que venga directamente desde el trono tuyo, Señor, desde el trono santo, amado Padre de la gloria. Palabra de voluntad de Dios y no de voluntad de varón. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, Padre, te damos gracias. Gracias, Señor. Aleluya. Estamos predicando bajo el tema viviendo el verdadero evangelio. El apóstol Pablo fue el hombre a quien el Señor escogió para que llevara el mensaje de las buenas nuevas de salvación a las almas perdidas, a los gentiles. Era Pablo a quien Dios había escogido para que le llevara el mensaje a los gentiles, o sea, al pueblo no judío. Pablo cumplió con lo que Dios le mandó hacer. Pablo fue obediente al mandato de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, se dedicó a predicar el evangelio al pueblo gentil. De tal manera que había llegado a Galacia predicando el evangelio de la salvación por gracia, de la salvación por la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El pueblo de los Gálatas, amados, habían creído al mensaje del apóstol Pablo, habían recibido su enseñanza, habían aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Bendito sea el nombre de Jesucristo. El pueblo aleluya, los Gálatas sabían muy bien que iban a ser salvos solamente por la fe en Jesucristo. Pero ¿qué pasó con este pueblo? ¿Qué pasó con los Gálatas? Porque el apóstol Pablo después les escribe una carta exhortándoles, llamándoles, amados hermanos, la atención, porque se habían apartado del verdadero evangelio, amados, y les dice: escuche, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Y qué había pasado, hermano, en aquellos tiempos? Y es que como en estos tiempos, también en aquellos tiempos, en los tiempos de la iglesia primitiva, habían otros que habían, amados hermanos, aleluya, creído, que habían, amados hermanos, se habían convertido al cristianismo, que habían aceptado a Jesucristo. Estos eran judíos, amados hermanos, pero no era cualquier tipo de judío, amados, no era un judío del vulgo, o sea, un judío ignorante, amados hermanos, en cuanto a las escrituras. Eran hombres que tenían preparación bíblica, porque los que llegaban a predicarles, amados hermanos, a los Gálatas, eran judíos convertidos al cristianismo, los cuales habían sido o eran, amados hermanos, fariseos convertidos al cristianismo. Y vamos a leer, aleluya, en el libro de Hechos, para que usted se dé cuenta y entienda el tema que estamos hablando ahora en día, que estamos predicando con base bíblica. Capítulo 15 de Hechos, versículo 1. Aleluya, estaré leyendo también el 5. Dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Este era el mensaje que predicaban los judaizantes a los Gálatas. Escucha lo que dice el versículo 6 del capítulo 15 de Hechos. Pero algunos de las sectas de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mantenerles y mandarles, que guarden la ley de Moisés. Estos hombres eran los que habían salido de Jerusalén y andaban por las iglesias predicando un evangelio diferente. Bendito sea el nombre del Señor. Estos eran los judaizantes. Estos hombres, amados, enseñaban a los gentiles a circuncidarse, ya que para ellos era señal. Amados hermanos, cuando un gentil se circuncidaba, para ellos era señal, amados hermanos, de que se estaba convirtiendo al judaísmo. El apóstol Pablo
al igual que los judíos, al igual que estos fariseos, era un hombre, amados hermanos, que conocía muy bien acerca de estas cosas, porque incluso él también era fariseo. Vamos a leer en el libro, en la carta a los Filipenses, capítulo, 3, versículo 5 en adelante. Dice el apóstol Pablo: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. El apóstol Pablo se declara a sí mismo como fariseo. ¿Qué era un fariseo, amado hermano? Era un hombre preparado, un hombre apartado para la lectura bíblica. Era un intérprete de la ley. Por eso es que el apóstol Pablo, amados hermanos, como le decía, tenía mucho conocimiento en cuanto a las escrituras. Y si seguimos leyendo el próximo versículo, dice, versículo 6 del capítulo 3 de Filipenses: en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Este hombre, aparentemente, amados hermanos, se apegaba a la ley de Dios, se apegaba a los mandamientos de Dios, vivía conforme a los estatutos y ordenanzas de nuestro Señor. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Era celoso, amados hermanos. Por eso es que el apóstol Pablo dice, en cuanto a la, dice a la ley, amados hermanos, dice que él era fariseo, pero dice que en cuanto a celo, él era perseguidor de la iglesia. Y en esto se ocupaba el apóstol Pablo, en andar persiguiendo a los cristianos de la iglesia primitiva antes de su conversión. Miramos cómo, amados hermanos, aleluya, el apóstol Pablo perseguía a este pueblo. ¿Sabe por qué? Porque él ignoraba el plan de salvación que Dios tenía para la humanidad por medio de su Hijo amado Jesucristo. Era por eso que él lo ignoraba. Vamos, amados hermanos, aleluya, a leer conforme a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Era un plan divino de Dios. El apóstol Pablo no había entendido el propósito de Dios para la humanidad. El apóstol Pablo no había entendido el plan de salvación que Dios tenía para todos por medio de su Hijo amado. Era por eso que él seguía, aleluya, a los cristianos de la iglesia primitiva. Pero ¿sabe qué pasó, amados hermanos? Aleluya, mire lo que pasó, dice, versículo 11 del primer capítulo de Gálatas. Dice, os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por la revelación de Jesucristo. O sea, amados hermanos, habían por ahí muchos fariseos que persiguieron a la iglesia primitiva. Si vamos a la historia, nos damos cuenta que la mayor oposición que tuvo el evangelio desde el principio, amados hermanos, la oposición que tuvo nuestro Señor Jesucristo a su mensaje fueron los fariseos, fueron los líderes religiosos, los que no aceptaban, los que no recibían el mensaje que el Señor Jesucristo traía para la humanidad. A los suyos vino, porque él fue enviado primeramente al pueblo de Israel, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, dice la palabra, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Ahí estoy yo, ahí está usted y todos aquellos que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Todos aquellos que hemos creído en su nombre, nos ha hecho hijos, herederos del reino de los cielos. Aleluya. Así que si usted en esta hora está apartado, camina alejado de nuestro Señor, le mandamos en el nombre de Jesucristo que se acerque a Él, que crea en Él para que pueda heredar también el reino de los cielos. Bendito sea nuestro Señor. Era por esta razón que, aleluya, los fariseos convertidos al cristianismo, los de la secta de los fariseos, querían enseñar a los gentiles
a circuncidarse. Pablo se da cuenta, amados, de la falsa doctrina que andaban estos hombres predicando y enseñando. Y como un buen ministro, como un buen líder de la iglesia de Dios, como un líder al quien el Señor había enviado a predicar, amados hermanos, aleluya, el apóstol Pablo primeramente exhorta a los hermanos de Gálatas, amados hermanos, y los llama, amados hermanos, aleluya, al arrepentimiento, a volver, amados hermanos, al verdadero evangelio. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. En aquellos tiempos, al igual que ahora, amados hermanos, lastimosamente muchos están viviendo un evangelio diferente, pervirtiendo el evangelio de Jesucristo. Quizás ahora en día hay muchos que no están enseñando al pueblo y no se enseña al pueblo a circuncidarse, pero están, amados hermanos, aleluya, enseñando al pueblo a practicar otras cosas que van en contra de la verdad del evangelio, viviendo un evangelio, amados hermanos, diferente al que está establecido por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Escuche lo que le dice el apóstol Pablo: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y es que el apóstol Pablo le dice a los Gálatas: mas si aún nosotros o un ángel escuche del cielo os anunciar otro evangelio diferente, el tal sea anatema. ¿Sabe por qué el apóstol Pablo dice eso, amados hermanos? Aleluya. Porque el apóstol Pablo había considerado, el apóstol Pablo se había dado cuenta que estaban viniendo hermanitos de otro lado, que estaban viniendo hermanitos de afuera, amados hermanos, con un mensaje diferente, y no eran cualquier hermanito, porque lastimosamente déjeme decirles que aún en aquellos tiempos hasta el apóstol Pedro se había apartado de la verdad del evangelio y estaba caminando, amados hermanos, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, en una hipocresía terrible. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro había perdido, amados, el temor a Dios y empezó a temer más a los hombres antes que a nuestro Señor. Vamos a leer para que usted vea que estamos predicando con base bíblica. La palabra del Señor que estaremos leyendo está en Gálatas capítulo 2, versículo 11 en adelante. Pero cuando vino Pedro a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba. ¿Por qué? Porque tenía miedo de los de la circuncisión. Mire cuán peligroso es, amados hermanos, aleluya, dejar de predicar la verdad por temor a los hombres. Cuán peligroso es. Escuche lo que sigue diciendo: y en su simulación participaban también los otros judíos, otros que sabían, que conocían muy bien la verdad, amados, pero como tenían puesta la mirada en su líder, el cual era Pedro, ya que Pedro predicaba el evangelio de la circuncisión a los judíos, tenían su mirada puesta en el líder. Pero como el líder, hermano, empezó a agradar a los hombres, ellos también seguían la hipocresía del líder, agradando a los hombres. En esta hora, amados hermanos, quiero dejar claro a todo predicador, a todo evangelista, a todo pastor, a todo maestro,
que nosotros no hemos sido llamados para estar agradando a los hombres. Nosotros hemos sido llamados para agradar al Señor Jesucristo. Hemos sido escogidos para predicar la verdad conforme, aleluya, nuestro Señor Jesucristo nos las ha enseñado, conforme nuestro Señor Jesucristo nos ha mandado. Tenemos que predicar la verdad conforme está escrita, aleluya. No hemos sido llamados para estar quedando bien con los hombres, para que los hombres nos estén haciendo caritas bonitas. No hemos sido llamados, amados hermanos, aleluya, para agradarnos a nosotros mismos. Tenemos que saber muy bien que tenemos una grande responsabilidad ante Dios, y que si nos apartamos de la verdad y por nuestra hipocresía, muchos se van al infierno, como ahora en día está sucediendo con todos aquellos pastores hipócritas, con todos aquellos evangelistas hipócritas, con todos aquellos profetas mentirosos. Hay poder en el nombre de Jesucristo que van a dar cuenta delante de Dios, porque muchos están siguiendo a sus desilusiones, muchos están creyendo en un mensaje erróneo, muchos están creyendo en una doctrina falsa, muchos están siguiendo un evangelio diferente. ¿Por qué? Porque el líder les está predicando un mensaje acomodado, un mensaje que se acomode conforme al gusto de las personas. Tenga cuidado, amado hermano, tenga cuidado, amado evangelista, amado pastor. Considere bien si el mensaje que usted está predicando está conforme a la verdad, porque si ya dejó de agradar a Dios por estar agradando a los hombres, es un gran problema en el que está metido, aleluya. El apóstol Pablo le dice a los Gálatas: mas si a vosotros, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque hay hombres, oiga bien, hay hombres que han conocido la verdad, pero que se han apartado de ella. El apóstol Pedro escribe en la segunda carta de Pedro, y dice, capítulo 2, y dice que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido en la verdad. Hay muchos que ya no andan conforme a la verdad. Hay muchos que ya se han apartado de la verdad. Y va a ver, amados hermanos, aleluya, cómo están ahora en día las iglesias, los megas templos llenos, amados hermanos, así mire, de gente, amados hermanos, que no han conocido la verdad, de gente que se está llevando, que se está dejando, llevar por falsos líderes, por falsos apóstoles, por falsos maestros, por falsos pastores, por falsos evangelistas. En esta hora, amado, este mensaje es para usted, es para mí, aleluya, que no nos dejemos engañar. ¿Por qué, amados hermanos? Porque Pedrito había llegado por allí. El apóstol Pablo le dice: mas si aún un ángel del cielo viniera a predicar un mensaje diferente, no lo recibáis. Muchas veces el hombre se deja llevar y es atraído por los títulos. Oh, mira, llegó el líder del concilio. El apóstol Pedro era el líder del concilio. Oh, mira, llegó el evangelista internacional. Y muchos, amados hermanos, lastimosamente yo conozco hombres, amados hermanos, que han conocido la verdad. Pero ¿sabe qué dicen ahora? Que estaban equivocados. Que el Señor reprenda al diablo. La verdad es la verdad y la verdad permanece para siempre. Es verdad, se equivocaron ellos, amados hermanos, y siguen equivocando porque nunca estuvieron dispuestos a someterse a la verdad. Nunca estuvieron dispuestos a recibir y aceptar la verdad como está escrita. Aleluya, he conocido hombres que como Pedrito, amados hermanos, se han apartado de la verdad y han, amados hermanos, y ahora andan predicando un evangelio diferente. Perdón, de tal manera, amados hermanos, que muchos están siendo engañados. Da tristeza que mucha gente se deja llevar por títulos. Un día un hombre conocido, predicador de la palabra, un hombre con un largo recorrido en el evangelio y que tiene mucho conocimiento de la Biblia, pero que, amados hermanos, yo no entiendo
Porque esta gente con tantos años de experiencia, por tantos años de conocimiento y estudio de la palabra, hermano, se dejan engañar? ¿O es que ya dejaron de andar en el espíritu, hermano, y empezaron a complacerse en la carne? ¿Por qué, amados hermanos? Porque lastimosamente este hombre del que yo le hablo era un hombre que predicaba la verdad, que predicaba en contra, amados hermanos, del divorcio, que predicaba en contra, amados hermanos, del evangelio, amados hermanos, aleluya, moderno, pero que de repente vino un maestro, vino un rabino. ¿Desde dónde? Desde allá, desde lejos, vino un rabino con una enseñanza. ¿Y sabe qué dice este varón? Nos enseñó que no está malo casarse y recasarse. Él dice que él ya tiene 5 matrimonios. Oiga bien, amados hermanos, qué clase de sinvergüenza el que había llegado a predicar ahí, que el Señor reprenda al diablo y sus demonios y toda obra maligna de Satanás que se mete como ángel de luz a las iglesias para estar, aleluya, engañando a muchos, y de ser posible, amados hermanos, como le digo, aún a nosotros que estamos en la verdad, nos quieren apartar. El apóstol Pablo, amados hermanos, declara aquí mismo en la carta de los Gálatas, aleluya, que él, amados hermanos, lo quisieron obligar a que se sometieran también a sus enseñanzas, los cuales, dijo el apóstol Pablo, no accedimos ni por un momento, aleluya, ni por ningún momento las aceptamos, aleluya. ¿Sabe por qué, amados hermanos? Porque como está escrito, el que conoce la verdad, amados hermanos, no se deja engañar. Tenemos que estar fundamentados en la verdad, tenemos que estar, amados hermanos, agarrados de la verdad, amados hermanos, y no estar titubeando, amados, porque posiblemente seamos engañados. Llegó el evangelista internacional predicando un evangelio diferente. Mire, por eso es que ahora los altares están llenos de adúlteros, hermanos. Pastores recasados hasta 3 veces. Como le digo a este hombre, amados hermanos, que 5 veces él lo declaró de su boca, 5 veces había sido casado. Qué sinvergüenza, amados hermanos. Estos hombres son tremendos adúlteros que andan conforme a las concupiscencias de la carne. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Pero todos aquellos que no escudriñan la palabra, todos aquellos que no leen la palabra, se dejan engañar, hermano. Y como vino el apóstol, como vino el evangelista internacional, como vino el líder del concilio, creen a su mensaje, crea primero a la palabra. Usted tiene que darse cuenta y escudriñar, amados hermanos, y probar los espíritus y darse cuenta si aquel hombre que le está predicando está conforme, amados hermanos, al orden establecido en el evangelio. Usted tiene que probar, tiene que, amados hermanos, aleluya, ser como los hermanos de la iglesia de Éfeso, a los cuales el Señor Jesucristo, aleluya, les escribe a través del apóstol Juan y les dice que ha probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Aleluya, así tenemos que ser nosotros, como aquellos hermanos de la iglesia de Éfeso. Lo único que tenemos que permanecer en ese primer amor, el cual ellos habían perdido, razón por la cual el Señor les escribe. Nosotros tenemos que permanecer en el primer amor, pero también tenemos, amados hermanos, que ser como la iglesia de Éfeso, no dejarnos engañar por aquellos que tienen títulos de apóstoles, por aquellos que tienen títulos de profetas, de maestros, de pastores y de evangelistas. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Escuche lo que dice la palabra. Gálatas capítulo 2. Estaré leyendo el versículo 14. Primeramente a Dios y el agua me deje llover, porque si puede ver, aparentemente se quiere venir la lluvia, pero gracias al Señor porque ya estamos predicando en este lugar. Dice, versículo 14, pero cuando vi, dice, voy a leer el 13, dice, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé había caminado con el apóstol Pablo. Bernabé fue colaborador con el apóstol Pablo, amados hermanos,
Pero aún Bernabé dice, de tal manera que aún Bernabé se está refiriendo a un hombre, amados hermanos, no cualquier hombre, no un hombre que conocía muy bien la verdad. Pero aún Bernabé dice, fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Cuántos hombres se han dejado arrastrar ahora por la hipocresía de muchos líderes, amados hermanos, de alto nombre, hermanos? ¿Cuántos, amados hermanos, se han dejado arrastrar? ¿Cuántos pastores están, amados hermanos, ahora dejándose arrastrar solamente porque el líder del concilio, amados hermanos, ya prefirió, amados hermanos, aleluya, desviarse y guiarlos por otro rumbo? ¿Cuántos están siguiendo, amados hermanos, falsas doctrinas, sectas engañadoras? Bendito sea el nombre de Jesús. Pero cuando vi, dice, que no andaban rectamente conforme a la verdad, ya se habían apartado, amados hermanos. Esta gente ya estaba caída ya. Esta gente, amados hermanos, tenían, amados hermanos, que arrepentirse de su mal camino. Escuche lo que dice: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Mire, este hombre, el apóstol Pablo, era un hombre, amados hermanos, con celo bueno, celo de Dios por el evangelio de Jesucristo. Un hombre que no le importaba, amados hermanos. Pedro no era cualquier hombre ahí. Pedro era el líder del concilio de Jerusalén, amados hermanos. Pero Pablo, cuando vio que este hombre ya se había apartado de la verdad y que no andaba rectamente conforme a la verdad, amados hermanos, era necesario que el apóstol Pablo lo corrigiera. Era necesario que el apóstol Pablo lo reprendiera, y no a él, y no a solas, amados, sino que lo reprendió delante de todos. ¿Por qué? Porque la falta que el Pedro estaba haciendo, amados hermanos, era delante de todos. El pueblo tenía que aprender. El pueblo tenía, amados hermanos, que quedar libre de esa hipocresía. El pueblo tenía que, amados hermanos, aleluya, darse cuenta de la verdad para que pudiera caminar conforme a la verdad. Pero ¿qué es lo que está pasando ahora en día con muchos líderes? ¿Qué es lo que está pasando ahora en día con muchos pastores? Que está viendo que en su iglesia han llegado otros a predicar, amados hermanos. Oiga bien, y no han llegado de visita, se han quedado allí. Se han quedado en casa y los tienen predicando. Y se han dado cuenta, hermanos, que estos hombres o estas mujeres están predicando un evangelio diferente. Pero lastimosamente lo que pasa ahora en día es que muchos pastores, amados hermanos, este mensaje para los pastores, muchos pastores ahora en día, amados hermanos, han perdido el carácter, han perdido el valor, amados hermanos, aleluya. Y es por eso que ahora en día miramos la situación como está en las congregaciones, porque se están dando cuenta muchos pastores que el maestro está enseñando mal, que el evangelista está de repente llevando un mensaje equivocado y no se atreve a pararlo. No se atreve a detenerlo, no se atreve a bajarlo y decirle: mira, no puedes seguir predicando así, no puedes seguir enseñando así. ¿Y sabe qué es lo que pasa, hermano? Que estos pastores van a dar cuenta, porque están viendo el mal que se le está haciendo a la iglesia, están viendo el mal que estos falsos maestros, que estos falsos predicadores están haciendo a la iglesia, y no tienen el carácter, no tienen la valentía para parar a ese sinvergüenza y decirle: ¿sabe qué? Estudia más la palabra para que pueda entenderla y pueda predicar conforme a la verdad del evangelio. Estudie más y predique conforme a la verdad, porque si no, aquí usted no tendrá entrada. Pero lastimosamente, amados hermanos, ahora en día muchos de esos hombres, amados hermanos, muchos pastores están cometiendo ese error. Y aún ellos mismos están siendo engañados por las falsas doctrinas, por la falsa enseñanza. Oh, es que es el maestro del instituto bíblico, dice. Tiene muchos años dando clases en el instituto. Pero hemos probado a muchos que se dicen ser maestros, amados hermanos,
conforme a la palabra, los hemos hallado falsos. Es por eso que le digo, amado, usted no tiene que dejarse llevar por títulos, usted no tiene que dejarse llevar, amados hermanos, por renombre. Aleluya, usted tiene que dejarse llevar por la verdad. Si no le predican conforme a la verdad, ese hombre no es nada, hermano. Ese hombre es un ministro de Satanás, es un engañador, el cual, amados hermanos, ha entrado, amados hermanos, como ángel de luz para desviarlo de la verdad y arrastrarlo hacia la condenación eterna. Escucha lo que dice. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Qué era judaizar, hermano? Judaizar, amados hermanos, era cuando un gentil se convertía al judaísmo. Tenía que ser circuncidado como señal de su conversión al judaísmo. Entonces esta gente venían y enseñaban a los gentiles que para completar la salvación tenían que cumplir con la ley de Moisés y los obligaban a circuncidarse. ¿Qué era la circuncisión? La circuncisión era la señal del pacto que Dios hizo con Abraham. Vamos a leer, aleluya, Génesis capítulo 17. Vamos a ir al libro de Génesis, al principio, donde comienzan todas las cosas. Aleluya. Génesis capítulo 17. Dice: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Oiga bien, amados, yo soy el Dios Todopoderoso. Fueron las palabras que el Señor le dijo a Abraham: anda delante de mí y sé perfecto. Y le dice en el versículo 2 del capítulo 17 de Génesis: y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. En el versículo 10 dice: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. La circuncisión era la señal del pacto de Dios con Abraham. Y es que el Dios que nosotros servimos ha sido un Dios de pactos, que desde el principio, amados hermanos, Él ha pactado con el hombre. Y a esos pactos Él le ha puesto señales. Aleluya, como los que estamos viviendo ahora en día, estamos bajo el nuevo pacto, la señal del cual es, aleluya, amados hermanos, el bautismo, la señal del nuevo pacto. Pero no estaremos, amados hermanos, profundizando ahorita en ese tema, porque no es el tema. Vamos, amados hermanos, nada más tomando un poco a la orilla para llegar, amados hermanos, al final del mensaje que el Señor nos ha regalado en esta tarde. Por lo tanto, entonces, la circuncisión era señal del pacto de Dios con Abraham, una señal externa, una señal, amados hermanos, aleluya, que le recordaba al pueblo de Israel que era un pueblo apartado, un pueblo escogido por Dios, un pueblo que tenía que caminar rectamente delante de Dios en una vida consagrada, en una vida en obediencia, en una vida en santidad. Esa era la circuncisión, una señal del pacto de que eran el pueblo de Dios, de que no pertenecían más a las demás razas, a las demás tribus, o sea, a la demás gente. Eran un pueblo apartado, un pueblo escogido para hacer la voluntad de Dios. Aleluya. Esa era la circuncisión. Pero ¿qué pasó, hermano? Conforme el tiempo fue pasando, los escribas y fariseos, cuando llegamos al tiempo de los escribas y fariseos, para llegar al punto que estamos ahorita, se jactaban en las obras de la carne, confiaban en la circuncisión, creían que por ser circuncidados, creían que por tener la ley de Moisés y los mandamientos, era el pueblo que iba para el cielo.
Pero el apóstol Pablo, amados hermanos, como conocedor de estas cosas, el apóstol Pablo, que había recibido la revelación de Dios directamente de nuestro Señor Jesucristo en cuanto al Evangelio, porque, amados hermanos, aleluya, el plan de salvación que Dios tenía para la humanidad, Dios lo ocultó, aleluya, de los sabios y de los entendidos. Cuando hablamos de esto, amados hermanos, estamos hablando de los escribas y fariseos, de aquellos que tenían conocimiento, que tenían, amados hermanos, aleluya, mucho conocimiento bíblico, mucha escatología, aleluya, amados hermanos, que tenían mucha teología, pero que nunca, amados hermanos, entendieron el plan que Dios tenía, amados hermanos, de salvación para la humanidad. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo sabía muy bien acerca de estas cosas, como hemos hablado. Los escribas y fariseos se jactaban de la circuncisión, mas sin darse cuenta, amados hermanos, que solamente era una señal externa de una vida consagrada a Dios. En otras palabras, si no estaban viviendo conforme a la voluntad de Dios, si no estaban viviendo una vida recta delante de Dios, aunque estuvieran circuncidados, amados hermanos, iban derechito a la condenación eterna. Además de eso, la ley, amados hermanos, aleluya, la salvación por la ley no era por fe, sino que era por las obras de la ley. Pero los que estuvieron bajo la ley estaban bajo maldición. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que maldito todo aquel que no anduviera conforme a todas las enseñanzas, a todos los estatutos de la ley. Ese pueblo estaba bajo maldición porque si querían vivir eternamente, si querían ser salvos, tenían que cumplir conforme a la ley de Moisés, tenían que vivir todos los estatutos y mandamientos, como el apóstol Pablo les escribe allá en el libro de los Romanos, que con un mandamiento que quebraran, amados hermanos, estaban destituidos. Con un mandamiento habían, amados hermanos, aleluya, quebrantado la ley. Entonces, ya el apóstol Pablo le está predicando que ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. El evangelio por la fe en Jesucristo, conforme a la promesa que Dios le hizo a Abraham. Aleluya. Abraham, dice la palabra, creó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, todos aquellos que hemos creído en Jesucristo, todos aquellos que hemos creído en el Hijo de Dios, también hemos sido justificados juntamente con nuestro padre Abraham. Aleluya, porque la justificación es por la fe en Jesucristo, no por las obras de la ley. Bendito sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero el pueblo judío, pero los fariseos creían que con la circuncisión ya la tenían hecha. Sin embargo, habían cosas que a Dios no le agradan, porque no tenían un corazón recto delante de Dios. Jeremías capítulo 4, estaré leyendo. Jeremías capítulo 4, versículo 4. Estaré leyendo enseguida, dice la palabra: circuncidaos a Dios, circuncidaos a Jehová, y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Eran circuncidados exteriormente, tenían apariencia de pueblo de Dios, pero de su corazón era un corazón lleno de maldad. Era un corazón, amados hermanos, rebelde. Un corazón que no andaba conforme a la voluntad de Dios. Todo, amados hermanos, aquel que no anda conforme a la voluntad de Dios, todo aquel que no hace, amados hermanos, conforme a la palabra de Dios, el Señor lo declara en su palabra como incircunciso de corazón, ya que hay tres tipos de incircunciso. Está el incircunciso de corazón, el incircunciso de oídos. Ahorita estaré explicándole acerca de estas cosas. Y el incircunciso
de labios, amados hermanos. Aquel que no reprende, aquel que por miedo no habla la verdad de Dios. Todos estos son cobardes e incircuncisos. Todos aquellos, amados hermanos, como aquellos que están predicando un evangelio diferente, como aquellos que están, amados hermanos, aleluya, agradando a los hombres, predicando un evangelio acomodado. Todos estos son incircuncisos, gente rebelde, gente desobediente, gente que camina conforme a sus deseos paganos, conforme a sus deseos carnales. Bendito sea el nombre de Jesús. El incircunciso de oídos, escuche Jeremías. Vamos a estar leyendo, ya que como les dije, hay otros, amados hermanos, otros incircuncisos, porque lastimosamente el pueblo a veces le cuesta oír la voz de Dios, amados hermanos, aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nos conviene, amados hermanos, caminar y vivir conforme a la palabra de nuestro Dios. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendito sea el nombre de Jesucristo. La gente no ha querido entender, amados hermanos. La gente no ha querido, amados hermanos, atender a la voz de Dios. El hombre se ha apartado de la verdad. Y los que tienen la culpa, lastimosamente, los culpables, son, amados hermanos, oiga bien, los pastores y evangelistas que han dejado de predicar la verdad como está escrita. Bendito sea el nombre de Jesucristo de Nazaret. Dice la palabra del Señor. Bendito sea el nombre de Jesucristo de Nazaret. Permítame un poco, he perdido el versículo, aleluya, del cual estaría hablando. Pero ya que la palabra del Señor, como le digo, describe a estos incircuncisos de labios que no hablan, amados hermanos, que no reprenden, que no exhortan, que no, amados hermanos, aleluya, que por agradar al hombre siguen, amados hermanos, predicando y engañando a muchos. Dice la palabra del Señor: tú pues les dirás todas estas palabras, pero no te oirán. Los llamarás y no te responderán. Les dirás por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección. Pereció la verdad y de la boca de ellos fue cortada. Pereció la verdad y de la boca de ellos fue cortada. ¿De la boca de quiénes, amados hermanos? De aquellos, amados hermanos, que conocen muy bien la verdad, pero les ha sido quitada, amados hermanos. ¿Por qué? Porque prefirieron andar conforme a sus deseos. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendito el nombre de Jesús de Nazaret. Por lo tanto, amados hermanos, en esta hora yo le aconsejo que usted y yo seamos obedientes a la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Escuche lo que dice en el versículo 10 del capítulo 6 de Jeremías. Versículo 10 del capítulo 6 de Jeremías. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Escuche bien, todos aquellos que se ofenden con la verdad, todos aquellos, amados hermanos, que rechazan la verdad, son los incircuncisos, son a los que el Señor llama incircuncisos de oído, a todos aquellos, amados hermanos, que no reciben
la verdad de Jesucristo a todos aquellos pastores, a todos aquellos ministros, evangelistas y pastores, amados hermanos, aleluya, que aunque el Señor les predique, porque muchas veces aún a los mismos pastores, aún a los mismos evangelistas, aún a los mismos maestros, el Señor los llama al arrepentimiento, los llama, amados hermanos, y les vuelve a hablar una y otra vez a través de su palabra, la cual es verdad. Pero ellos ya no tienen oídos para escuchar la verdad. Ellos ya no quieren recibir esa palabra. Les es molesto, amados hermanos. Se enojan cuando escuchan un mensaje de santidad. Se enojan cuando escuchan, amados hermanos, aleluya, que hay que apartarse del pecado. Ahora en día, déjenme decirles que hay muchos ministros ahora en las iglesias que se enojan cuando usted le predica de santidad, porque ahora el problema que estamos viendo es que muchos están viviendo un evangelio diferente, un evangelio social y moderno, un evangelio que dicen que lo de afuera no importa. Mire, amados hermanos, si lo de afuera no importara, Jehová Dios no hubiera dado la circuncisión como señal del pacto de aquel pueblo que viviría una vida consagrada delante de él. Por lo tanto, lo de afuera da testimonio de que somos el pueblo escogido de Dios. Pero dígame ahora en día, usted va a ver a los cristianos de estos tiempos vestidos a un hombre, amados hermanos, con los pantaloncitos bien pegaditos. Algunos le llaman la moda mamey, los pantaloncitos bien pegaditos, las camisitillas bien pegaditas. Pero como lo de afuera les han dicho a ellos que no importa, ellos, hermanos, conforme a las modas mundanas, dejándose arrastrar por el mundo, dejándose arrastrar por la corriente de las modas mundanas, aleluya. Yo me pregunto, amados hermanos, aleluya, ¿será que esta gente que predica que lo de afuera no importa, piensa que allá en el cielo va a andar desnudo? ¿Será que piensa que allá en el cielo, ay santo, yo siento la presencia de Dios? ¿Será que piensa que allá en el cielo va a andar con sus pantaloncitos mamey, va a andar con su camisita ajustadita al cuerpo? ¿Qué más quisieran andar desnudos estos bárbaros, amados hermanos, enseñando sus vergüenzas? Da tristeza, amados hermanos, que sabe que hay gente que a veces se acerca a las iglesias con necesidad de un cambio, se acercan a las iglesias porque quieren ser transformados, porque quieren ser cambiados, pero muchos se llevan, amados hermanos, grandes desilusiones, porque cuando entran a los templos de ahora en día se dan cuenta que aquellos perversos que están allí están igual de corrompidos, peor que aquel que llegó necesitado de Dios, amados hermanos. Y se lo digo delante de Dios, porque un varón al cual estaba evangelizando me dijo: hermano, un día yo llegué, yo he andado caído y he querido reconciliarme, pero sabe, fui a una iglesia, amado hermano, y miré a aquel hombre que estaba ministrando con sus pantaloncitos bien pegados, sus cosas íntimas se le marcaban. Oiga, hermano, qué vergüenza que esta gente corrupta, amados hermanos, que esta gente se declare ministro del evangelio. Que el Señor reprenda al diablo. El pueblo de Dios es un pueblo diferente. El hombre de Dios se conoce en su forma de vestir, en su forma de hablar. Amados hermanos, el hombre de Dios se conoce porque el que ha sido transformado por el poder de nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, aleluya, entiende que ya no puede vivir conforme a las modas mundanas, no puede seguir viviendo conforme a sus deseos, sino conforme a la voluntad de Dios. Porque déjeme decirle entonces, ¿qué testimonio va a dar del cambio? ¿Qué es lo que está testificando de su cambio? Si al verlo en la calle lo miran igual como antes, lo miran igual, mal vestido, mal hablado. Amado hermano, aleluya, tenemos que dar testimonio de que somos pueblo de Dios, aleluya. Tenemos que dar testimonio. Pero qué vergüenza, hermano, que ahora en día usted se encuentra ahí como a las 9, a las 10 de la noche, a una hermanita de esa moderna, tal vez viniendo de la iglesia, y usted no sabe si esa hermanita va para la disco o viene de la iglesia, hermano. Porque ahora no hay diferencia. Ay, santo, yo siento la presencia de Dios. No hay diferencia. ¿Sabe por qué? Porque no se conoce ahora si es cristiano o es mundano, porque el cristiano anda imitando al mundano, cuando el Señor nos ha mandado en su palabra que se conviertan ellos a nosotros y no nosotros a ellos, aleluya.
Pero lastimosamente muchos ahora están como los escribas y fariseos, que no están dispuestos a aceptar el paquete completo, que no están dispuestos a someterse totalmente a la verdad. Lastimosamente muchos ahora en día están como estos escribas y fariseos. Escuchen, los escribas y fariseos tenían apariencia de que eran siervos amados del Dios Altísimo, tenían apariencia de buenos servidores, pero su corazón, amados hermanos, era malvado delante de Dios. Jesucristo le dijo: escriba y fariseo hipócrita, limpia primero el vaso por dentro, entonces será limpio por fuera. ¿A dónde están los que dicen que lo de afuera no importa entonces? ¿A dónde está, amados hermanos? Se cae su teoría, amados hermanos, porque también tenemos que dar testimonio de que somos pueblo de Dios, como le digo, con nuestra vestimenta. Pero vaya a ver, amados hermanos, las iglesias donde predican santidad por dentro y por fuera, son pocos los que están ahí. Ahora vaya a ver las iglesias depravadas, modernas de ahora en día. Vaya a ver ahora, amados hermanos, esas megas iglesias que van a ir junto con su líder al infierno si no se arrepienten. Vaya a verlas cómo están, amados hermanos, siendo engañados, siendo, amados hermanos, aleluya, dejándose llevar por las falsas enseñanzas, por las falsas doctrinas. Y como muchos ahora en día no estudian la palabra, tienen tiempo para todo, pero no para estudiar la palabra, entonces son fáciles de engañar. Mira, el Señor nos manda escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas encontráis la vida eterna. El Señor Jesucristo nos manda a cada uno, hermano, a escudriñar las Escrituras. ¿Por qué? Porque quizás el maestro que le esté enseñando puede ser que se apartó de la verdad, puede ser que ya no está viviendo conforme a la verdad. Y si usted se está dejando llevar por lo que otro le está enseñando, corre el peligro de ser engañado, corre el peligro de perderse y de irse igual que a la condenación eterna. Porque déjeme decirle que ahora en día, amados hermanos, aleluya, Satanás, que el Señor lo reprenda, tiene ministros en los altares, hombres, hermanos, que usted aparentemente los va a ver, amados hermanos, que echan fuera demonios, hombres que aparentemente sanan a los enfermos. El Señor Jesucristo dice que en aquel día le dirán: Señor, pero si en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos a los enfermos. Y el Señor les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. ¿Cómo estás viviendo? ¿Qué evangelio estás viviendo? ¿Será que estás viviendo el evangelio que te gusta oír? ¿El evangelio que te ha gustado que te prediquen? Porque te tengo noticia: no puedes creer a todo lo que te predican. Si no fuera así, el apóstol Pablo se hubiera quedado callado. Pero el apóstol Pablo sabía muy bien, amado. El apóstol Pablo sabía muy bien. Escuche, lo voy a leer otra vez. Escuche, capítulo 1, versículo 7 de Gálatas. No que haya otro evangelio, no lo hay, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir, oiga bien, el evangelio de Cristo. Muchos falsos maestros ahora en día, muchos falsos pastores, porque no creamos, hermanos, que es por medio de niños, espiritualmente hablando, que Satanás va a engañar a la gente, a la congregación. Es por medio de los líderes religiosos, hermanos. Es por medio, amados hermanos, de los líderes que están ahora en día en las congregaciones. Es por medio del pastor, como lo estaba haciendo aquí el apóstol Pedro, que ya se estaba desviando de la verdad, que ya no andaba conforme a la verdad. Lo declara la palabra, Gálatas capítulo 2, versículo 14. Si lo quiere leer para que vea que estamos hablando, porque a veces la gente no tiene conocimiento de la verdad y piensa que uno está mintiendo, piensa que uno está inventando, hermano. Por eso yo le marco los versículos bíblicos para que vea que estamos predicando con la verdad, con base bíblica, porque si predicamos fuera de ahí estamos en un error. Y es lo que procuramos, predicarle conforme a la verdad para que usted no sea engañado. Pedro, el líder del concilio, por miedo a los de la circuncisión, por miedo, entonces, por decirlo así, a los fariseos que se habían convertido al cristianismo, estaba, amados hermanos, ya se había apartado de la verdad por agradarlos a ellos. Así ahora en día hay muchos que están siendo engañados
por hombres que se han apartado de la verdad, por mujeres que se han apartado de la verdad, porque lastimosamente ahora en día, amados hermanos, hay mucha mujer que se deja llevar por lo que la profeta, que ahora hasta profetas le dicen, oiga bien, no saben, amados hermanos, no les basta con el título de profetisa, ellas se declaran profetas, se quieren poner ya a la altura de la cabeza, aleluya, o sea que quieren poner a la altura del hombre. Qué vergüenza, hermano. La profeta, y ponen el nombre ahí. Pues déjenme decirle que la palabra de Dios la declara profetisa, no profeta, aleluya. Así que no se suba tan arriba. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Profetiza, sea humilde, acepte el mensaje, aleluya. Pero es que ahora en día, amados hermanos, mucha gente le gusta el título. Hay hombres que ahora, amados hermanos, apenas lo invitaron a predicar a una iglesia y ya son evangelistas. Y por fe le pongo internacional. Y por fe le pongo, oiga, acá antes no le ponen universal, hermano. Poderoso el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mucha gente que anda ahora en día, amados hermanos, aleluya, buscando fama, buscando títulos. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Y que no le importa casi la verdad, sino que lo que le importa es agradar a la gente. Por eso es que usted ve ahora en día, amados hermanos, muchos pastores avarientos, que lo que le importa es esto, mire hermano, lo que le importa es que la congregación esté llena. No le importa que esa iglesia no esté dando testimonio de que es un pueblo santo, de que es un pueblo consagrado para Dios. Un pueblo, amados hermanos, aleluya, que ha conocido a Dios. El que verdaderamente ha conocido la verdad, vive conforme a la verdad, da testimonio de que es pueblo de Dios, da testimonio por dentro y por fuera. Tanto lo de adentro como lo de afuera, hemos predicado en esta hora, importa. Una señal del testimonio era la circuncisión. La señal, amados hermanos, aleluya, de que somos un pueblo escogido por Dios. Damos testimonio por fuera cuando vestimos honradamente y prudentemente para nuestro Señor. Cuando no andamos en una mente vanidosa como andan muchos ahora en día, lastimosamente, que incluso se dicen, amados hermanos evangelistas, y andan conforme a las modas mundanas. Usted va a ver ahora en día en esas megas iglesias que se han apartado de la verdad, amados hermanos, evangelistas con aquellos pantaloncitos bien pegaditos, amados hermanos, aleluya, seduciendo. Oiga, esta gente, amados hermanos, es perversa, seduciendo a las almas, amados hermanos. Un montón de aleluya, de amados hermanos, de sensuales, los que están ahora en los altares. Un montón de sensuales son los que están ahora ministrando en los altares. Pero ellos dicen que van para el cielo cuando están, amados hermanos, aleluya, al mismo tiempo que están ellos según predicando la verdad. Dice la palabra del Señor que predican de libertad, decía el apóstol Pedro, capítulo 2 de la segunda carta, que predican de libertad, pero son ellos mismos esclavos de corrupción. Y se nota, amados hermanos, aleluya. Óigame bien, este tipo de predicadores que están ahora en los altares, amados hermanos, con vestimenta sensual, seduciendo a las mujeres, provocando a las mujeres a codiciarlos, amados hermanos, igualmente a las mujeres, ahora en día, mujeres sensuales en los altares, provocando a los hombres, amados hermanos, a pecar. Hay que tener cuidado delante de Dios, aleluya. ¿Por qué, amados hermanos? Porque hay mucha gente que dice esto, escuche, que, amados hermanos, Dios mira el corazón, pero no, aleluya, lo de afuera. Y déjeme decirle esto, hay poder en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es cierto que Dios mira el corazón, pero, amados hermanos, el hombre mira lo de afuera. Y si el hombre mira a una mujer mal vestida, a una mujer provocadora, el hombre va, amados hermanos, a ceder, a desearla. Perdón, va a desear esa mujer. Y va, amados hermanos, aleluya, a pecar en su corazón con ella. Por lo tanto, ella, amados hermanos, ha también pecado delante de Dios, porque ha provocado, amados hermanos, a que el hombre la codicie. ¿Se imagina si esta mujer va por la calle, amados hermanos, y a cuánto se encuentra, los provoca a codiciarla, amados hermanos? ¿Con cuánto, amados hermanos, a cuánto está haciendo adulterar en su corazón? Aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús. Por eso, en esta tarde, el mensaje que hemos predicado es que solamente hay un evangelio, y es el cual estamos viviendo el verdadero evangelio. No te dejes engañar por hombres de títulos, no te dejes engañar por apóstoles, como el apóstol Pablo lo estaba, amados hermanos, enseñando, aleluya, a los Gálatas, que los estaban dejando engañar, aleluya, amados hermanos, por aquellos que venían de afuera.
por aquellos de título. No se dejen engañar por ministros, amados hermanos, por así ya tengan el nombre más grande que tengan, el reventado, digo el reverendo, amados hermanos, sea apóstol, amados hermanos, sea, amados hermanos, profeta, sea maestro, amados hermanos. No se deje, amados hermanos, aleluya, engañar. ¿Sabe por qué, amados hermanos, aleluya? Porque si no andan conforme a la verdad, esa gente no es nada. No es nada, va derechito a la condenación eterna, porque son ministros de engaño, son ministros de la mentira, son ministros de Satanás vestidos como hijos de luz. Aleluya, hay poder en Jesús de Nazaret. Así que Dios me les bendiga grandemente. Este es el mensaje que el Señor me ha regalado para esta tarde. Dios me les bendiga. Les pido que sigamos orando, que sigamos hacia adelante. Cristo viene pronto. Aleluya.